porque la moneda de la que vamos a hablar hoy podría estar en tu casa en este mismo momento, y quizás ni siquiera imaginas su importancia. Revisa tus bolsillos, saca esa vieja cartera, mira en los cajones llenos de objetos, olvidados, o abre esa caja donde llevas años acumulando monedas, porque es posible que entre ellas se encuentre un Lincoln Memorial One Cent, año 21 que ha llamado la atención de coleccionistas de todo el mundo. Bienvenidos amigos, están viendo Cazador de Monedas. Hoy hablaremos sobre el Lincoln Memorial One Cent de 1991, una moneda que a simple vista parece común, pero que debido a ciertas características especiales y posibles errores de acuñación puede resultar interesante para los coleccionistas. El año 1991 fue un periodo importante en la historia de los Estados Unidos. Durante esa época, la Casa de la Moneda estadounidense producía no millones, sino miles de millones de centavos para satisfacer las necesidades del comercio diario. Con una producción tan masiva, ocasionalmente surgían errores que más tarde adquirían relevancia dentro del mundo de la numismática. En el anverso del centavo de 1991 aparece el retrato de Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, mientras que en el reverso se encuentra el famoso Lincoln Memorial. Este diseño fue utilizado durante décadas en los centavos estadounidenses. Ahora bien, ¿por qué algunos centavos de 1991 son considerados diferentes de los demás? Lo primero que debes observar son la fecha y las inscripciones. Algunas monedas pueden presentar señales de duplicación o ligeras repeticiones en las letras. Si la fecha, Liberty o In God We Trust, muestran una apariencia inusual, podría tratarse de una característica interesante. El segundo aspecto importante es el estado general de la moneda. Recuerda que cuanto mejor conservada esté, más atractiva puede resultar para los coleccionistas. Si tienes un centavo 1991D o uno de 1991 sin marca de seca, examínalo cuidadosamente bajo una buena iluminación. A veces, una pequeña anomalía de fabricación puede hacerlo diferente de los ejemplares comunes. Pero aquí hay algo extremadamente importante. Nunca limpies tus monedas. Muchas personas creen que al pulir una moneda aumentarán su valor, cuando en realidad ocurre lo contrario. Las compañías profesionales de certificación detectan fácilmente si una moneda ha sido limpiada, y eso puede afectar negativamente su atractivo para los coleccionistas. Si crees que posees un ejemplar inusual de 1991, guárdalo en un soporte protector y consulta la opinión de un experto. Recuerda, no todos los centavos de 1991 son valiosos, pero algunos ejemplares con errores específicos o en grados de conservación excepcionales pueden despertar un interés especial en el mercado numismático. Por eso revisa hoy mismo tus monedas antiguas. Tal vez una moneda aparentemente común te conduzca a un descubrimiento fascinante. Si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete a Cazador de Monedas. Dale me gustas al video y cuéntanos en los comentarios si tienes un One Cent de 1991. En nuestro próximo video exploraremos la historia de otra moneda interesante y potencialmente rara. Hasta entonces, cuídense mucho y cuiden también sus monedas. Ahora hablemos de las características que han convertido al Lincoln Memorial Cent de 1991 en un tema de interés para muchos coleccionistas. Mucha gente piensa que una moneda antigua vale más únicamente por su edad, pero la realidad es mucho más compleja. La importancia de una moneda depende de su rareza, estado de conservación, errores de fabricación y demanda dentro del mercado de coleccionistas. Y exactamente los mismos principios se aplican al centavo de 1991. Si tienes una de estas monedas, obsérvala detenidamente bajo una buena luz. Examina la fecha, las inscripciones y cada detalle del diseño. En ocasiones, un pequeño error de acuñación puede captar la atención de los coleccionistas. Presta especial atención a Liberty, In God We Trust, y a los números de la fecha 1991. Si notas duplicaciones inusuales, marcas adicionales o diferencias evidentes en el diseño, podría ser necesario realizar una investigación más profunda. También es recomendable inspeccionar cuidadosamente los bordes de la moneda. Algunos errores de acuñación son más visibles en esas áreas. Si los bordes parecen inusuales o el diseño no está correctamente centrado, podrías estar frente a un hallazgo interesante. Otro aspecto importante es el brillo original y la superficie de la moneda.
Las piezas que permanecen protegidas durante años y circulan poco suelen conservar mejor sus características originales, lo que las hace más atractivas para los coleccionistas. Por eso los expertos siempre recomiendan manipular las monedas con cuidado. En lugar de tocarlas directamente por las caras, es mejor sujetarlas por los bordes y almacenarlas en cápsulas o soportes protectores. Ahora imagina esto. Has estado guardando monedas durante años en una caja. Un día decides revisarlas y una de ellas, un centavo de 1991, llama tu atención. Al principio parece completamente normal, pero cuanto más la observas, más te convence la idea de que tiene algo diferente. Ese es precisamente el momento en que una persona común entra en el fascinante mundo de la numismática. Miles de coleccionistas alrededor del mundo buscan monedas que pasan desapercibidas para la mayoría de las personas. A veces un detalle aparentemente insignificante es suficiente para diferenciar una moneda común de una pieza interesante. Sin embargo, no confíes ciegamente en los precios que ves en Internet. Muchas páginas web y videos hacen afirmaciones exageradas o poco realistas. El valor real siempre depende de la demanda del mercado, la certificación y el grado de conservación. Por eso, si crees que posees una moneda especial, evita apresurarte. Infórmate primero, consulta a expertos y toma decisiones basadas en datos confiables. Porque el conocimiento es lo que realmente marca la diferencia entre una moneda común y un posible objeto de colección. Y ahora llegamos a la pregunta que casi todos los espectadores se hacen. Si tengo un Lincoln Memorial Cent de 1991, ¿realmente podría ser valioso? La respuesta es sencilla. Depende completamente del ejemplar que tengas. La mayoría de los centavos de 1991 son monedas comunes de circulación y generalmente mantienen un valor cercano a su denominación original. Sin embargo, existen algunos ejemplares que destacan debido a su extraordinario estado de conservación, características especiales o posibles errores de acuñación. Por esta razón, no basta con observar únicamente la fecha. El estado general, el brillo, la marca de seca y muchos otros detalles también desempeñan un papel fundamental. Si detectas algo fuera de lo común en tu moneda, protégela de inmediato. Guárdala en una cápsula o soporte adecuado para preservar su condición. Después compárala con referencias numismáticas confiables y busca la opinión de especialistas. Si es necesario, incluso puedes recurrir a servicios profesionales de certificación para obtener una evaluación formal. Hay otro aspecto importante. Muchas personas intentan vender sus monedas inmediatamente por emoción. Sin embargo, los coleccionistas experimentados saben que la paciencia suele producir mejores resultados. Investigar, comprender el mercado y encontrar al comprador adecuado siempre puede ser una ventaja. Y esa es precisamente la razón por la que la numismática no es solamente una afición relacionada con monedas. También es un apasionante viaje a través de la historia, la investigación y el descubrimiento. Es posible que tu centavo de 1991 sea completamente común, pero también es posible que contenga alguna característica especial que nunca antes habías notado. Por eso, revisa hoy mismo tus monedas antiguas y descubre por ti mismo qué secretos podrían estar ocultos en tu colección. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Cazador de Monedas, darle me gusta y contarnos en los comentarios cuál es la moneda más antigua o interesante que tienes. Tus comentarios ayudan a fortalecer nuestra comunidad y también inspiran los temas de nuestros próximos vídeos. Yo soy su anfitrión y han estado viendo Cazador de Monedas. En nuestro próximo video exploraremos la historia de otra moneda fascinante, sus características y esos detalles que muchas personas suelen pasar por alto. Hasta entonces, mantén tus monedas seguras, sigue aprendiendo y recuerda que a veces los descubrimientos más extraordinarios aparecen justo donde menos los esperamos. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. Alguna vez has pensado que una moneda común en tu bolsillo podría cambiar tu vida por completo? ¿Why si te dijera que millones de personas usaron, gastaron y ignoran una moneda como esta? Pero os pocos afortunados descubrieron que podía valer miles de dólares? El video de hoy puede sorprenderte. Porque hablamos del 1990 de Mint Mark Lincoln 1 cent, una moneda que a primera vista parece completamente normal, pero que en algunos casos se ha convertido en una
Pieza muy famosa entre los coleccionistas. Bienvenido a nuestro canal. Cazador de monedas. Hoy no solo te voy a mostrar una moneda, sino una historia que probablemente hará revisartes. Monedas antiguas de inmediato. Piensa en esto, una vieja caer en tu casa, un frasco de monedas, o tal vez monedas guardadas durante años en un cajón. Why entre ellas podría haber una moneda que vale miles de dólares en silencio? Esto no es imposible, porque hoy en día miles de personas en todo el mundo hacen coin roll hunting. Why entre esas búsquedas aparece una why otra vez el 1990 de Mint Mark Penny? Pero la pregunta es, ¿qué tiene de especial esta moneda? ¿Por qué los coleccionistas hablan tanto de ella? Why lo más importante, ¿cómo puedes saber si tienes una moneda común o una variedad rara? Para responder esto debemos observar la moneda con atención. Primero saca tu moneda, mira la fecha. Dice 1992, si es así, mira debajo de la fecha. Hay una letra D, si está presente, significa que fue acuñada en la casa de la moneda de Denver. Hasta ahora todo parece normal, pero el verdadero secreto apenas comienza. Porque la parte más importante no está en el frente, sino en el reverso. Voltea la moneda. Why ahora mira la palabra América. Aquí comienza el misterio. Porque los coleccionistas solo observan una cosa, la y la M, solo dos letras. Porque estas dos letras pueden marcar la diferencia entre una moneda común y una potencialmente valiosa. Si la y la M tienen un espacio claro entre ellas, probablemente en deseco normal. Pero si la y la M están muy cerca, casi tocándos, entonces debes mirar más de cerca. Porque ahí aparece la famosa variedad closed AM. Why este detalle ha mantenido a los coleccionistas buscando monedas durante años. Pero esperar, eso no es todo. Porque muchos solo miran la y la M y se equivocan. Los verdaderos coleccionistas revisan más detalles. Why ahí está el segundo gran secreto. En el reverso de la moneda observa el edificio del memorial. Why cerca de él busco unas pequeñas letras, FG. Estas dos letras son muy importantes, porque es un detalle que la mayoría de las personas ignora. En monedas normales el FG está bastante cerca del edificio, pero en algunas variedades raras la posición del FG es diferente. Why es pequeño cambio llama la atención de los coleccionistas. Ahora piensa en esto. Una persona común ve la moneda y dice es solo un centavo y la gasta. Pero en cazador de monedas USA una lupa. Observa letras. Revisa espacios. Y a veces encuentra monedas que valen miles de dólares. Pero aquí surge otra gran pregunta. Si esta moneda es tan rara, ¿realmente todavía se puede encontrar hoy? La respuesta es sí. Why eso es que la historia sea más interesante? Porque estas monedas no están guardadas en una bóveda secreta. Fueron puestas en circulación. La gente las usó, las gastó en tiendas, las depositó en bancos, las mezcló en rollos de monedas. Why con el tiempo quedaron entre monedas comunes? Why quizá todavía siguen circulando? Por eso hoy los coleccionistas revisan miles de pennies. Porque saben que la próxima moneda rara puede estar en cualquier lugar. En tu casa, en tu bolsillo, o incluso frente a ti ahora mismo. Pero ahora viene la parte que todos esperan, el valor. Porque aquí es donde todo se vuelve sorprendente. En 1990 de penny común normalmente vale solo un centavo. Pero si tiene los marcadores correctos, buena condición y resulta ser la variedad decidida, la historia cambia completamente. Algunos ejemplos se han vendido en subastas por miles de dólares. Y por eso los coleccionistas usan servicios de certificación. Porque la condición lo cambia todo. Una moneda gastada y una moneda perfecta pueden tener una diferencia enorme en valor. Pero el suspenso no termina.
Pork muchas se preguntan ahora, si tengo una moneda 1990 d. ¿Qué debo hacer? Ahora llegamos a la parte más importante y final del video. Si no has revisado tu 1990 d mint mark penny, no pares ahora. Sacalo y observalo de nuevo con cuidado, porque sabes que no basta con mirar la fecha. El verdadero juego está en el reverso. Y en esos pequeños detalles que no se ven a simple vista. Ahora la pregunta es, si crees que tienes una variedad closed am, ¿qué debes hacer? Primero no te apresures. No gastes la moneda y no intentes limpiarla porque limpiarla puede destruir su valor. Después observarla con buena luz. -1 es posible usa una lupa o el zoom del móvil. Revisa nuevamente el espacio entre la A y la M. Revisa las iniciales FG y lo más importante. Si la moneda parece diferente, lévala a un servicio professional de certification, porque el valor real depende de la condición y autenticidad. Ahora hablamos de una realidad. Hoy en día miles de personas han encontrado pennies raros en frascos de monedas. Algunos los vendieron por pocos dólares y otros afortunados los vendieron por miles en subastas. Y lo sorprendente es que todas estas monedas vinieron de la circulación normal, es decir, las mismas monedas que se usan todos los días. Finalmente, si te gusta la buscada de monedas, recuerda esto: una moneda no es solo un centavo. A veces es una oportunidad oculta, un tesoro escondido que solo encuentra quien observa con atención y no ignora lo que otros pasan por alto. Así que revisa tus bolsillos, revisa tus frascos y wealth, y mirar tus monedas por tal vez la próxima moneda rara esté en tus manos y no lo sepas. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campana porque en el próximo video hablaremos de otra moneda que parece común, pero cuya valor te sorprenderá. De parte de Cazador de Monedas, gracias por ver.